Buenas tardes, profe. En primer lugar, a nuestro grupo nos tocó lo que es la época románica. Para entrar a lo que es los planos arquitectónicos que vamos a explicar, vamos primero a lo que es una introducción de lo que fue la época románica y cómo influenció la arquitectura y el arte en aquel tiempo en las estructuras que realizaron. Bueno, en primer lugar, la época románica fue un periodo histórico y artístico que abarcó aproximadamente desde el siglo XI hasta el siglo XIII. Este marcó un renacimiento cultural y arquitectónico en Europa tras la caída del Imperio Romano y los siglos de inestabilidad que siguieron después de estos. Bueno, este periodo se caracterizó por el surgimiento de un estilo artístico y arquitectónico que unificó y que reflejó también las influencias de las tradiciones romanas, cristianas y locales. A esto se refiere a las influencias que realizaron los romanos a las estructuras en aquellos tiempos con la utilización del arco de medio punto, bóvedas de cañón y muros gruesos que no solo fueron impresionantes por su monumentalidad y durabilidad, sino también por la función social y comunitaria que desempeñó en sus tiempos para definidos estructuras que realizaron en sus tiempos. Bueno, esa presentación explorará los aspectos más destacados de la época románica, incluyendo su contexto histórico, artístico y sus características distintivas de su arquitectura y arte. Eh, Mi persona, yo escogí lo que fue la Catedral de San Pedro de Jaca. Esta principalmente la escogí porque fue una gran estructura y, una gran iglesia que fue construida a finales del siglo XI, entre los años 1076 y 1082. Eh, por su parte, esa catedral es muy importante para España, ya que está ligada a lo que fue el reino de Aragón y el Camino de Santiago, el cual es una actividad que se realiza muy comúnmente y es muy famosa, y esta fue una referencia clara de que fue como la más impresionante en aquel, y sigue siendo para las personas, porque esta tiene una arquitectura notable de la época románica, que están los arcos de medio punto, las bóvedas de cañón y las paredes gruesas, las cuales les otorgan su apariencia robusta y monumental, lo cual eso es lo que le daba la época románica a las estructuras que realizaban los romanos. Bueno, también esta catedral es famosa por su impresionante portada esculpida, que presenta una rica iconografía religiosa. Es decir, que esta catedral, toda su arquitectura se basaba mucho en lo que es los motivos vegetales, animales y escenas bíblicas. Es decir, que toda su arquitectura fue reflejada en ello y tenía unos capiteles esculpidos que eran comúnmente basados en lo que es la religión católica. Además, esta catedral de Jaca no solo fue un símbolo religioso, sino que también fue un testimonio histórico de la transición entre la época románico y gótico, siendo un punto de referencia en el desarrollo de la arquitectura medieval española. El primer plano arquitectónico que realicé fue la fachada oeste de la catedral, que esta la escogí porque tiene interesantes características arquitectónicas románicas, que entre ellas se destacan los arcos ciegos, es decir, estos son los arcos de medio punto decorativos sin función estructural, los cuales los podemos ver en el plano en la parte de abajo. Y también están los capiteles religiosos, los cuales fueron esculpidos basados en historias religiosas o simbólicas. Además, como podemos ver en el dibujo, se pueden apreciar la portada principal con su tímpano, columnas y relieves que narran historias bíblicas de aquella época. Como pueden observar, el siguiente plano que realicé fue el corte transversal de la catedral. Básicamente, ese corte lo realicé porque conserva en lo básico la estructura y la configuración románica, que en este caso son en la planta basilical, que tiene tres naves de cinco tramos con sus correspondientes ábsides alineados y dos puertas de acceso, que son la occidental o la principal, pueden ser. Y también esta tiene espacios de atrio o lonja que abre la plaza de San Pedro, que
En esos tiempos, cuando fue construida, antiguamente se situaba el monasterio homónimo. Para entender esto un poco más, como pueden observar en el dibujo, se puede apreciar las tres naves que tenía que tiene pues la catedral, que son la nave principal, que es la nave central, que se encuentra totalmente en el centro, y las dos naves, que son las dos laterales. Con sus respectivos ábsides se refiere que en la parte de atrás se pueden observar cómo sobresalen las tres naves de forma semicircular, y eso se refiere a lo que son los ábsides, cuando se diferencia fuera de la estructura las tres naves. El siguiente plano que realicé fue la planta general de la catedral. Aquí podemos observar una característica muy importante de la época románica, que eran los muros gruesos, los cuales podemos ver que son pintados de negros. También podemos observar que dentro de la planta hay unos puntos negros. Esos son los pilares cilíndricos y cruciformes que dividen a las tres naves que podemos observar, es decir, los tres ábsides, que son en su cabecera, como los podemos observar, están en la parte derecha. Y también esta catedral consta de un pórtico de dos tramos, el cual en las demás diapositivas lo podemos observar. Además, un dato curioso de esta planta es que es la planta actual de la reconstrucción de hoy en día que tiene la catedral, ya que a medida que pasan los siglos, esta ha tenido diferentes reconstrucciones, y esta es la más actual y lo único que queda totalmente de la catedral. Esta diapositiva la coloqué principalmente para darnos cuenta de cuáles fueron todas las reformas en los diferentes siglos, las cuales las podemos ver en los diferentes colores. Por ejemplo, desde la etapa románica, las franjas o los muros del color rojo son las que se mantienen desde que se levantó la catedral, que fueron los años entre 1075 y en el año 1140. Y las partes naranjas son del año 1140 a 1200, en donde aquí podemos observar los diferentes partes de la estructura que se fueron construyendo o reestructurando en las diferentes épocas o siglos, a medida de que la catedral tomó daños y hubo reconstrucciones de estas. Como podemos ver, hay diferentes partes enumeradas, en donde el número uno son el órgano, el 2 son el coro, los 3 son los ábsides que anteriormente hablamos, y los 4 nave central. Entonces, esto es como una planimetría de la planta en general de lo que era la catedral como tal, y todas las reconstrucciones a medida de los años que fueron pasando. El siguiente plano, como podemos observar, son la planta de cubiertas. En este caso, el edificio románico cubría sus naves con techedumbre de madera, el cual es totalmente original desde el momento en que se levantó la catedral. La planta de cubiertas está a dos aguas la central y una laterales. Las cubiertas de la nave, transeptos, estas, como dije anteriormente, son totalmente originales y están formados por bóvedas de medio cañón perpendiculares al eje mayor de la nave. El siguiente plano que realicé fue el de la sección ala sur de la catedral. Bueno, como pueden observar, en esa parte de la catedral podremos observar una serie de ventanales con columnas y capiteles decorados, así como los frisos ornamentales que muestran una rica iconografía religiosa y simbólica, además de la disposición de los contrafuertes y la distribución de los vanos, que también son características destacadas de ese estilo románico en esta zona del edificio, lo cual en el plano lo podemos notar eh, bastante bien, en donde los vanos es una distinción eh, total de esta catedral, y en especial en esa sección de la bala sur de la misma catedral. Como pueden observar, el último plano que realicé fue el alzado sur del claustro. Em, Observando este plano que realicé, podemos detallar que el alzado sur de la Catedral de Jaca presenta una impresionante torre con elementos románicos, como son los ventanales con arcos de medio punto y decoraciones esculpidas de piedra.
Como podemos mirar en el dibujo, tenemos bastantes arcos de medio punto que que se lleva toda la atención de lo que es la fachada como tal, y también la torre se eleva majestuosamente mostrando la solidez y la elegancia de la propia arquitectura románica, que además se puede apreciar detalles ornamentales en las ventanales y en las cornisas, que actúan la belleza de esta parte del edificio. Profe. En esta exposición le vengo a hablar sobre la arquitectura románica. En este caso, yo tomé como ejemplo la Catedral de Durmán, ya que es una construcción que es como un patrimonio de la arquitectura, y la historia pues de esa construcción comenzó en 1093 para reemplazar la Iglesia Blanca, la que se le daba por llamada la Sajona. Fue completada en 1133. Ha sido un importante centro religioso desde entonces, ya que pues no es visitada por un patrimonio histórico, tiene una arquitectura muy de mucha admiración, entonces es muy visitada y tiene como una forma, o se podría decir un diseño muy diferente a las demás catedrales. Durante los siglos, los monjes de Listinfarme llevaron tesoros relacionados como San Cuthberto de Listinfarne a Durmán, incluyendo su santuario, que es este. Podemos ver aquí en la guía, podemos encontrar que va a haber un corte de fachada, un corte transversal, interior de catedral y planta principal. En el corte de fachada, la catedral de Durmán tiene un diseño simétrico, ya que podemos ver que, o sea, su diseño no es muy de mucha como, o sea, todo es simétrico afuera, no tiene nada más de lo común, pero lo que la hace diferente a las demás son sus detalles, tanto afuera y adentro también. Tiene un diseño simétrico de cruz latina. Este diseño se considera un ejemplo más antiguo en el uso de bóvedas de crucería. Además, la catedral constituyó la cúpula románica tradicional por una tercera torre, en la cual se la puede observar en la imagen, que es la más alta entre las tres torres. Después viene el corte transversal. Nos permite explorar su arquitectura, ya que podemos ver toda su estructura, y podemos como que detallar más que se ve aparte de lo que miramos en la primera imagen, que no es solamente la fachada, sino que podemos detallar que es más a fondo. Permite proporcionar algunos detalles sobre esta magnífica catedral, que como les dije es un patrimonio arquitectónico. Después entramos al interior de la catedral, que en este caso yo escogí el claustro. Es una parte muy importante de la catedral, ya que el suelo y las paredes de este están grabadas con las líneas de meridiano. Aunque la catedral tiene pocas ventanas, como lo podemos observar en la imagen, que son pequeñas, algunas partes de esta catedral tienen más ventanas que paredes, lo que crea una penumbra húmeda característica que la hace diferente a las demás obras o catedrales, que podemos encontrar. En la planta principal de la Catedral de Durmán es un espacio impresionante ya por su gran espacio y lleno de historia.
Permite proporcionar algunos detalles sobre esta parte central de la catedral. Como aquí podemos ver, está el cuadrito de la parte central y toda la catedral. La nave central de la catedral es una de las características más destacadas. Ah, tiene una longitud de 120 metros y es un tercio más ancha que otros grandes templos, pues de la época románica. Como pues lo podemos relacionar aquí también como la iglesia de Saint-Ouen y Sermin en Toulouse, Francia. Y esto sería todo. La verdad, o sea, no había como más dibujos relacionados a esto. En conclusión, me pareció una obra muy interesante, ya que tenía mucho su historia, cuenta mucho de la antigua, o sea, como la arquitectura que se vivía en ese entonces, y me parece muy interesante. Pues.